discípulo. Ahora, el hecho de que digamos, bueno, yo soy creyente, pero ¿en qué estatus te encuentras tú como creyente? Bueno, yo soy discípulo. Bueno, también vamos a ver en qué estatus de discípulo te encuentras. ¿Por qué? Porque el Señor preparó gente que estuvo con Él 3 años y medio, quizás, y los estuvo discipulando. No hubo un día que no hablara con ellos, que no anduviera con ellos. Y tenemos que verlo de esta manera porque esto es parte, hermano, es parte. Miren, la pregunta, ¿por qué te congregas hoy? ¿Por qué algunos se congregan el miércoles? Y deberías empezar a ver eso, ¿por qué? Y tú tienes tus razones y motivos por qué te congregas hoy. ¿Y sabes cuál va a ser la razón y el motivo por qué te congregas hoy? Porque es una costumbre que tú tienes. Quizás es una religión que te improntaron en las primeras doctrinas de cristianismo que te dieron. ¿Por qué? Porque a mí me enseñaron. Venimos de unas tradiciones católico-romanas donde se ve lo mismo. Entonces nosotros venimos de una cultura donde el día de congregarse es el domingo, no entre semana. ¿Por qué? Porque el catolicismo romano también lo da así. Me estoy dando a entender, no te estoy regañando, simplemente quiero que entiendas el tema de qué viene la predicación. Entonces nosotros estamos acostumbrados a un sistema, hermanos, doctrinal, que no es la iglesia del Señor. En la religión enseñan que hay que venir ¿a qué? Al catecismo, ¿sí o no? Hay que venir a leer el catecismo y bueno, quizás ellos le llaman discipulado al catecismo, pero nosotros no lo estamos viendo de esa manera, nosotros lo vemos como discipulado, entrenamiento. ¿Para qué? ¿Para qué es el entrenamiento? Bueno, la razón es para preparar líderes. Es que yo no quiero ser líder, no, entonces no eres líder en tu casa. Entonces no eres líder en tu casa. Y tus hijos o tu familia está encima de ti, porque tú no eres líder. O sea, el liderazgo no nada más radica en la iglesia. El liderazgo se aprende desde la iglesia para impartirlo a casa, para impartirlo donde trabajas, para impartirlo donde quiera que te mueves, porque es una forma de moverte con el conocimiento que Dios te ha dado. Y ese es el liderazgo. Entonces, cuando hablamos de liderazgo, dices, es que yo no estoy para líder. Yo no quiero ser líder. A lo mejor yo no voy a ser líder. No se trata de ser líder en la iglesia, por decir, o en la congregación. Lo que se trata es que tú entiendas que el liderazgo se ejerce también en casa. Tus hijos, ¿a quién ven para crecer? A un líder, al padre, a la madre. Y si tú no sabes ser líder, ¿cómo van a venir los hijos? ¿Cómo van a salir? ¿Sabes qué? Si tú no eres líder en tu casa, otros van a liderar a tus hijos. Y son líderes que están mal. La maldad de jóvenes que ahora hay, hermano, y hay jóvenes que portan armas, que asaltan, que roban, que matan, no viene porque ellos nacieron con ese don. Viene porque los padres no supieron ser líderes con ellos. ¿Por qué? Porque no hubo un discipulado en ellos para ser líder. Entonces, cuando nosotros hablamos que en la iglesia hay un discipulado, luego nos vamos a la religión. Híjole, no, yo no quiero ir a perder el tiempo. No es tiempo que pierdes. ¿Te imaginas que Pedro estuviera diciéndole, Señor, yo estoy dejando de ir a pescar por seguirte y estoy perdiendo mi tiempo? Yo allá gano dinero pescando. Contigo no estoy ganando nada. ¿O les dio Jesús dinero? ¿Les pagaba por andar con él? No. Él les dio más que dinero. Una vida eterna, hermano, que a nosotros nos ha dado también. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hablar del tema del discipulado
Es importante para la iglesia. Yo siento que es la base de la iglesia, hermanos, porque el Señor la diseñó de esa manera. Entonces, ¿qué tenemos que tener? ¿Conocimiento de qué? De liderazgo. Y el conocimiento de liderazgo no se basa nada más en estar entendiendo 2, 3 versículos y ya, sino la forma como tú vas a vivir cuando empiezas a entender lo que el liderazgo te está dando. Pero a veces lo tenemos con esa cultura, amados hermanos, de que todo lo que hay en la iglesia nada más es en la iglesia. Y déjame decirte que no es así. La iglesia está hecha para preparar gente para el servir. Si tú sirves en tu casa como líder, tú estás edificando una casa conforme al carácter de Cristo. Y estás recibiendo lo de Cristo. Pero si tú lo estás tomando a un liderazgo muy personal, como tú crees, como tú piensas, como tú te imaginas, pues ahí vas a ver los resultados en tus hijos, en los que tú vas formando. ¿Por qué? Porque no hay un conocimiento divino que es el que transforma las mentes, hermano, y los corazones de la gente. Entonces, cuando tomamos esos conceptos y esas cosas divinas y las aplicamos a nuestra vida, nosotros estamos creciendo. Entonces, quítate de la mente que el liderazgo es algo religioso, porque es la vida de la iglesia, hermanos. Lo que el Señor diseñó, ha dejado para líderes. ¿Por qué? Porque hay un principio. Y el principio es Cristo y sus apóstoles, sus discípulos. Ahí está. Él todavía no traía la iglesia cuando estaba con los discípulos, pero nos dejó el ejemplo bien claro con ellos. Y fíjense, cuando el Señor resucita, asciende con el Padre, ¿qué les dejó dicho a los discípulos? Y eso ya lo debes de saber. Vayan y hagan ¿qué? Discípulos. El mismo Señor lo dijo bien claro. Vayan y hagan discípulos. Eso es un mandato que Él nos ha dado a nosotros. El problema es que nosotros no lo entendemos aún, hermanos. Nosotros pensamos que hacer discípulos es para alguien que está preparado. No, el Señor nunca dijo, van a ir los que estén preparados más. Él dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. ¿Con qué? Bueno, es lo que vamos a ver. Entonces, vamos a Lucas 23, 24, por favor. Lucas 9, 23, 24. Esa es la consigna de lo que Jesús habla a una persona que lo quiere seguir. El Señor no te dijo, ven, sígueme. Y Él le dijo a sus discípulos, y los discípulos entendieron y luego fueron con Él. ¿Sí? ¿Qué le dijo Jesús a la multitud? Óiganlo bien. Él está llamando ahí discípulos. Óiganlo bien. Está llamando discípulos. Y le dice, entonces dijo a la multitud, si alguno de ustedes quiere venir en pos de mí, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y síganme. Porque dice el siguiente versículo, dice, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la hallará o la salvará. ¿Qué está haciendo el Señor Jesús en ese momento? Y tenemos que empezar a ver, no como la palabra lo está diciendo, sino imaginarnos a quién se lo estaba diciendo. Porque ahí dice, ¿no? ¿A quién se lo decía? Vamos al versículo anterior. ¿A quién se lo estaba diciendo? Dice a la multitud. O sea, el Señor le dice, oigan, ¿quieren ser mis discípulos? Y van a decir, sí, pues niégate. ¿Quieres venir en pos de mí? Niégate a ti mismo. ¿Por qué está hablando de negarte a ti mismo? ¿Qué significa negarte a ti mismo? A todo lo que te distrae por seguirlo a Él.
Nígate a ti mismo y toma tu cruz y sígueme cada día. Lo que dice el versículo está hablando de la salvación, de la vida, ¿sí? Entonces, cuando Él llama, hermanos, a la multitud a ser discípulos, nosotros tenemos que entender, porque quizás nosotros no entendemos qué significa ser discípulo o qué significa la palabra discípulo. ¿Cuántos saben qué significa la palabra discípulo? Tenemos un entendimiento, bueno, discípulo es seguirlo y eso, bueno, pero no tenemos bien claro qué es el término discípulo. Y el término discípulo proviene del latín que dice discipulus. La palabra en latín significa discipulus. ¿Qué significa esa palabra? Aprendiz o alumno. ¿Me estoy dando a entender? Y eso se utiliza mucho en el ámbito espiritual bíblico, hermanos. ¿Cuáles son sus características fundamentales? Y se aplica a cualquier persona, hermanos, que decide seguir de cerca las enseñanzas del maestro o del modelo de vida que está tomando. La palabra discípulo, hermanos, tiene un compromiso, tiene una entrega, tiene un seguir, un caminar con Él. Hoy la iglesia moderna se ha hecho a la idea de cómo seguir al Señor a su manera de cada uno, hermanos. Porque en los primeros días de Jesús, en los días que estuvo Jesús, predicando ya, hemos hablado mucho este tema en algunas clases que se ha impartido, hermano. ¿Cómo enseñaban los rabinos a la gente en los tiempos de Jesús? ¿Tienes una idea cómo lo enseñaban? Te voy a decir una cosa, para los que no lo han entendido, no había Biblia. ¿Y sabes qué? La enseñanza de conocer a Dios era muy alta, solo era para los ricos. Nomás imagínate, una gente, unos campesinos, una gente pobre no tenía acceso a ese conocimiento porque no tenía dinero, hermanos. Y la pregunta que tendríamos que hacernos, bueno, ¿cómo enseñaron entonces los rabinos a los alumnos, discípulos de ellos? ¿Sabes cuál era la enseñanza que tenían ellos? Que ellos explicaban la palabra oralmente y tú tenías que memorizarla. Ellos tenían que memorizarla. Allí no había libretas, allí no había nada de cuadernos, no había nada, ni tablets, no había ni celulares, no había nada, hermanos. Hoy la iglesia no se parece nada a la primera iglesia. Porque hoy tienes todos los recursos habidos y por haber, que ellos jamás en la vida pudieron imaginarse que íbamos a tener esto, hermanos. ¿Y qué es lo que hace la iglesia? Y la pregunta que tenemos que hacernos, ¿por qué la palabra dice que ellos trastornaban al mundo? ¿Cómo lo hacían ellos, hermanos? ¿Cómo lo hacían? Si no tenían Biblia, si no tenían nada de lo que hoy tenemos nosotros, ¿cómo es que trastornaban ellos el mundo? Por lo que aprendían, era lo que hablaban, hermanos. Hoy la iglesia moderna, hermano, le interesa más servir al mundo que servir a Cristo. Hoy la iglesia le interesa más, hermano, su confort que servir al Señor. ¿Por qué? Porque carecemos de un modelo de discipulado que no nos está preparando y entrenando para servir al Señor, amados hermanos. No nos está llevando a ningún lado. ¿Por qué? Porque nuestra pereza espiritual, nuestra pereza carnal,
podemos llamarlo así, nos limita a querer servir al Señor. ¿Cuál es el fundamento que tenemos para decir, yo soy cristiano, soy cristiana, soy salvo, soy hijo de Dios y yo ya no tengo que comprometerme para nada con el Señor, porque Él ya lo hizo todo? Y es verdad, ya lo hizo todo. Pero entonces, ¿para qué trajo discípulos? ¿Y para qué nos dejó escrito en la palabra? Vayan y hagan discípulos a sus discípulos. ¿Como para qué, amados hermanos, lo dijo? Y debemos preguntarnos lo siguiente: ¿cuántos discípulos tienes? Vamos, pregúntale al que está a tu lado, ¿cuántos discípulos tienes? Y al que le preguntaron, también pregúntele al que preguntó, ¿tú cuántos tienes? Entonces aquí hay un problema, porque esto no fue del antiguo pacto, esto es nuevo. ¿A quién se lo consignó? ¿A quién se lo dejó? A la iglesia. ¿Tú qué eres? Vamos, ¿tú qué eres? ¿Y estamos haciendo la labor? No. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos que enfrentar algo, una labor en la iglesia, ¿qué es lo que decimos? No tengo tiempo. Ay, no, qué flojera. No, yo no. Esto, todo esto. Esto es lo que le decimos al Señor cuando nos dijo, vayan y hagan discípulos. Hermanos, la iglesia está bien apática. ¿Sabes qué es lo que le interesa a la iglesia? El almatismo, el emocionalismo. Si no hay emocionalismo en una iglesia, no es iglesia para muchos. Si no hay una actividad, no es iglesia. No se trata, hermano, de tener muchas cosas. Y discúlpame, te lo digo con respeto. No se trata de ser un circo para poder ser una iglesia, amados hermanos. Porque eso es lo que se ha convertido en muchos lugares a la iglesia del Señor, en un circo. Y entonces cuando la gente va y acude porque va a ver algo que a mí me gusta, pero cuando tú tienes que ir a ser discípulo, cuando tú tienes que formarte como un discípulo, allí ya no me gusta y yo no le entro. Entonces tú escogiste la parte que más te convino de ser iglesia, no en totalidad de iglesia. ¿Y qué es lo que está pasando, hermanos? Si ustedes se dan cuenta, ustedes, no me digas que no entras en las redes, te das cuenta cómo está el sistema atrapando mucha gente que ha sido seguidor de Cristo, mucha gente que predican, que hablan cosas que dices, qué bárbaros. Y hermano, nada más nos sorprendemos, pero deberíamos de decirnos, ¿yo cómo ando? ¿Yo cómo estoy en lo que el Señor me ha dejado como tarea? ¿Sabes qué nos enseñó la religión? ¿Qué nos enseñó la cultura? Que ser iglesia es venir a sentarnos, escuchar el sermón, termina y nos vamos y nos vemos hasta la próxima semana. Eso te lo enseñó el sistema, no Cristo, porque Cristo trajo discípulos diario. Diario los trajo. Pero tengo que estar entonces en la iglesia todo el tiempo. No, no te estoy diciendo que estés en la iglesia, pero que seas un discípulo responsable con el Señor en lo que te está mandando, nada más. Porque nos hemos metido en mucho esa cultura, hermano, de religión. Muchos hablan, hermano, desde mi casa yo veo el servicio y ahí, amén, gloria a Dios. ¿Qué es eso? Dios no te mandó eso. El Señor te dijo, vayan y hagan discípulos. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Ir a ser discípulos. ¿Cuántos tienes en mente? Siquiera uno que le estés evangelizando, que le estés hablando de la palabra. ¿Por qué? Porque hoy nos llevamos el mensaje, pero mañana se nos olvidó. Ya mañana no. Ya no me acuerdo de lo que se predicó. Y eso en todos lados sucede, hermanos. ¿Te acuerdas más del evento que hubo
quién fue a cantar, quién fue a tocar, qué hicieron, todo esto. Pero de la palabra no te acuerdas nada. Nada, amado hermano. Vamos a ver unos conceptos de discipulado. ¿Qué tiene un discípulo? ¿Qué debe de tener un discípulo? Disposición para aprender. ¿Qué te da a entender eso? Bueno, debo de tener tiempo para aprender y edificarme. ¿Sí? ¿Cuál es su principal cualidad de un discípulo? Tener un corazón enseñable, hermanos. Mantener una actitud de humildad y estar abierto a recibir instrucciones, hermano, corrección y guía de manera constante. ¿Dónde recibimos eso? En el discipulado. En el discipulado. Es que yo he ido y luego se están peleando y todo eso, sí. Y siempre va a existir ciertas riñas, hermano, por hermanos que no entienden qué es lo que realmente deben de recibir, porque vienen enseñados de otra manera. Y quieren meter sus propias ideas, sino lo que el Señor está hablando. En un discipulado siempre va a haber gente como que opina diferente. ¿Estoy dándome a entender? ¿Cuál es el otro punto? Imita al maestro. ¿Cuál es el objetivo final de un discípulo? No es solo acudir y ni acumular información o conocimiento teórico, hermanos, sino transformar su carácter. Busca replicar, hermanos, las acciones, las relaciones, los valores y el estilo de vida de su maestro. Porque les está enseñando. Y a veces decimos, no, yo no voy a enseñar eso. Porque tú no estás entendiendo. No hay una transformación en tu mente y sigues pensando los primeros pasos que te dieron de doctrina y a eso te aferras. Entonces no va a haber un cambio nunca en tu vida. ¿Por qué? Porque tú sigues aferrado a lo primario que te enseñaron. Y Pablo lo dijo, deja ya esos primeros rudimentos acerca de la doctrina de Cristo y avancemos a lo excelente. Y eso es lo que la gente no quiere. Ellos se aferran a lo primero que les enseña y de ahí ya nadie los quita. Entonces, ¿cuándo vas a recibir lo nuevo? No va a haber. Porque mientras la mente no sea renovada, entendida, vamos a seguir teniendo problemas, hermano, de aprendizaje. El otro concepto es, tiene compromiso y permanencia. Oílo bien, se compromete y permanece. El discípulo no es un pasatiempo temporal, se requiere constancia, hermano. Un discipulado se requiere constancia y fidelidad. Un discípulo, hermano, permanece firme en el camino y en la aplicación de las enseñanzas. Por eso, hermanos, cuando tú ves el servicio como algo religioso, por eso hay gente que viene nada más los domingos, porque son religiosos, no vienen a prepararse cuando en los servicios se los dan entre semana. ¿Por qué? Porque no tienen eso en la mente. Entonces estás viviendo una religión más. Yo nomás voy los domingos. Hermano, te aseguro que si te invitan a una fiesta entre semana vas. Estas son fiestas. Por eso hay música, por eso hay esto, por ahí aquello. Pero cuando tú lo tomas de una forma solemne, muy religioso, tú lo ves mal. Y eso es lo que un discípulo tiene que tener, hermano. Esas enseñanzas que recibe, hermano, son muy buenas porque te prepara para cuando se presentan dificultades, hermano, sacrificios o desafíos en tu entorno. ¿Qué te va a preparar? En el discipulado una vez se enseñó, hermano, acerca de las crisis en la persona. He sabido de hermanos que recibieron ese estudio y ya han pasado por situaciones difíciles y nunca les pasó por su mente lo que aprendieron. Porque no fueron a entender, solo fueron
a informarse, pero nunca aplicarlo a la vida. Entonces te viene un problema, te viene una crisis, te viene esto y no sabes ni cómo responder. ¿Por qué? Porque nunca asististe a los discipulados para responder cuando se presenta eso con una firmeza, sabiendo que Dios te lo está dejando y te está hablando, hermano. No hay preparación. Entonces, ¿qué hay en la iglesia? Pura religión. ¿Me estoy dando a entender, amados hermanos? El otro punto, aplica obediencia, hermanos, y y sujeción. ¿Qué es lo que hace un discípulo que hace esas cosas, hermano? Acciona a la práctica. Para un discípulo, hermano, escuchar no es suficiente. ¿Por qué? La verdadera marca de su identidad es la obediencia y la práctica. O sea, lo escuché y yo lo practico. Yo lo practico. ¿Qué traduce con todo eso? Los principios, hermano, que son contrarios en decisiones cotidianas. ¿Me estoy dando a entender? Y lo que ha recibido, hermano, lo convierte en un hábito de vida diaria. Fíjate, te estoy dando primero los puntos de un discípulo para que tú vayas entendiendo, hermano. El otro punto, amor y servicio hacia los demás. El discípulo se identifica por su capacidad de amar y sentir, hermano, y servir, al prójimo. Su enfoque cambia del egoísmo hacia el bienestar a la comunidad y el apoyo de quienes lo rodean. ¿Eso para quién es? Bueno, es que eso nada más es para los que están ahí discipulando. Pues es para ti también esto. El problema es que tú no quieres someterte a lo que el Señor hizo y dejó. ¿Me estoy dando a entender, hermano? ¿Cuándo va a recibir todo este conocimiento? Tiene la capacidad de reproducirse. Un discípulo, multiplicarse, hermanos. Un discípulo maduro se queda como un eterno receptor, hermano. Eventualmente comparte lo que ha vivido y aprendido, convirtiéndose en un puente para formar y guiar a nuevos discípulos. Eso es lo que recibes en el discipulado. ¿Cuál es tu misión? Formar gente. Hermano, Dios no te llamó para que tú vivas nada más tu vida y seas una persona individualista, porque Dios te llamó ir a ser discípulos. Eso es para la gente que no entiende qué es servir al Señor. Se quedan en un estado donde no hacen nada. Yo nomás vine los domingos, ya después olvídense de mí, ya no. No, hermanos, eso el Señor no lo dejó. Perdóname, pero el Señor trajo hombres y mujeres todo el tiempo. Y a veces cuando decimos los discípulos nos enfocamos a los 12, pero también trajo mujeres que lo siguieron también día y noche. Y mujeres que también formaron gente, que fueron también a discipular, hermanos. Entonces no digan, no, pues nada más para los hombres, para todos, hermano. Es para todos. Todos fuimos llamados a la misma manera, hermanos. Hermano, hoy muchos le llaman creyentes, pero decimos, bueno, somos creyentes, pero pocos viven como discípulos, hermanos. Y la Escritura, hermanos, no trata esas dos palabras como sinónimos superficiales. Hay diferencia profunda, confronta, y es eterno lo que está hablando el Señor, hermano. El discipulado no es algo temporal, es eterno. Porque viene con la iglesia. La iglesia es eterna, hermanos. El problema es que tú no has entendido qué significa discipularte. Porque el hombre te metió primer paso, segundo paso, tercer paso. Parece que estás en Alcohólicos Anónimos, hermano. Y eso es lo que te quedaste. Y dices, pues es que el primer paso ya lo sé, la salvación. El segundo paso, hermano, el discipulado no radica nada más en eso. Esos son los primeros rudimentos. Cuando tú estás realmente ya preparando, tú vas a niveles más grandes que la gente
No sabe quizás en algunos aspectos, pero tú te estás preparando ¿para qué? Para reproducirte en otros. Yo creo que el oficio que tú tienes, tú anhelas que alguien lo aprenda de ti, tú lo enseñas a alguien. ¿Por qué? Porque quieres dejar tu enseñanza a otros. Jesús lo mismo les dijo, vayan y hagan discípulos a nosotros, hermano. Por eso Jesús lo deja bien claro. Vamos a Lucas 9:23. ¿Qué lo dice? Si alguno viene en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Qué es lo que describe, hermano? Y fíjense que aquí no se describe un creyente nominal, sino un discípulo. Cuando Jesús le dice a la gente, ¿ustedes quieren venir en pos de mí? ¿Qué es lo primero que necesitan hacer? Negarse. Quítate todo lo que te impide estar conmigo. Hoy en la actualidad, ¿qué es lo que te impide estar con el Señor? Tus actividades, tu tiempo, tu pereza espiritual, tu forma de ver al Señor a tu manera. Eso es lo que te impide. Por eso digo, niéguese, niégate tú, niégate a ti mismo y sígueme. Porque un verdadero hijo de Dios, un verdadero discípulo, siempre va a estar donde Jesús está. ¿Cuánto lo creen, hermanos? Por eso este contexto es clave. Jesús no habló a incrédulos hostiles, hermanos, sino a multitudes que ya le seguían. Él ya, esa gente que lo estaba siguiendo, hermanos, ya lo seguían. Gente que está siguiéndolo. Pero el Señor dice, es que yo no quiero creyentes, yo quiero discípulos. Por eso les dice, y se voltea y le dice a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese. Niéguese a sí mismo. Y tome su cruz y vénganse conmigo. A toda esa multitud se lo dijo, hermano. Hoy se lo dice también a la iglesia. Niégate a lo que más te quita estar conmigo. Niégate a tus quehaceres. Niégate a tu tiempo que no te ayuda para nada. Y sígueme. Sígueme. Cada vez nos alejamos más de Dios, hermano. Antes éramos más constantes, ahora ya nada más venimos cuando podemos. ¿Dónde está el primer amor, hermano, que tuviste Dios? Porque yo te aseguro que en algún tiempo tú le dijiste al Señor cuando empezaste, Señor, yo te voy a seguir a donde quiera que vayas. Ahora, ¿dónde está ese dicho que tú dijiste? Es que la vida, pastor, ha cambiado, no, pero el Señor no cambia. El Señor nunca ha cambiado. Él sigue siendo fiel. Él sigue llamándote, Él sigue diciéndote, niégate a ti mismo. Las actividades siempre van a existir, hermano. Siempre va a haber trabajo, siempre va a haber quehaceres, siempre va a haber. Pero este tiempo que tú te pierdes cuando no estás con el Señor, ese no va a regresar jamás. Porque es una intimidad que tenemos con el cuerpo. Hermano, tenemos que dejar esa religiosidad que el sistema nos ha metido, hermanos. Deja de ver en las redes cosas que no te están edificando y te están alejando más de Dios. Porque allí hay mucho, hermano, que te aconsejan otras cosas, que desafortunadamente son cristianos, pero son cristianos que no han entendido lo que realmente es servir al Señor, hermano. Yo sirvo al Señor a mi manera. El Señor, si yo no me presento a los servicios, el Señor está conmigo. Tienes razón. Pero el Señor es fiel. Y el que es infiel es uno. Porque Él dijo que siempre iba a estar con nosotros. Pero la infidelidad no te la quita nadie. Porque si dijiste y dijimos que íbamos a estar con Él, tenemos que mostrarlo. No podemos ser nada más hijos de Dios un día y toda la semana hijos de quién. Pareciera así, ¿no, amados? Somos hijos de Dios un día y toda la semana somos hijos de quién.
Y no te voy a decir hijos del diablo, pero sí te voy a dejar hijos del sistema, porque eso es lo que más te absorbe. Y pregúntale a un hermano promedio de aquí, porque eso existe en todas las comunidades. ¿Por qué no vienes? Y vas a ver lo que te va a contestar. ¿Qué hacer? Escuela, tareas, tiempo, todo eso. Pero ¿cómo está que queremos irnos con el Señor cuando nos muramos? Como que estamos medios desatinados, ¿no? La verdadera fidelidad se demuestra en vida, hermano. ¿Qué tanto somos fieles para el Señor? Mira, te voy a poner un ejemplo. ¿Cuántos pasaron por esta calle que viene aquí? ¿No pasaron por aquí, por esta calle de Vicente Guerrero? ¿Qué vieron en el trayecto antes de llegar? Y no me voy a meter con ellos, simplemente voy a decir algo. ¿A ellos los obligan a ir? ¿Cuánto tiempo le dedican a eso? Ellos van por amor, aunque están ciegos, pero velos cómo están. Tú que eres un hijo, una hija de Dios, ¿te da pereza asistir? ¿Te da pereza venir a los discipulados? ¿No tienes tiempo para eso? Cuando el Señor lo dejó bien claro. Hermanos, nada más medita en eso. Y ojalá y deseo de todo corazón que te lo lleves a tu casa y en el tiempo más tranquilo que estés en tu casa te pongas a meditar en eso. Señor, ¿qué he hecho para ti? ¿Para qué me llamaste? ¿He sido fiel? Nada más pregúntale eso. Y ahí es donde tenemos que reaccionar, hermanos, y decir, estoy mal. Porque al Señor yo le dije, porque Él cuando me salvó, nunca se fijó cómo estaba yo. Porque ya tengo que fijarme cómo estás para poder asistir o no, hermanos. ¿Estamos entendiendo? ¿Qué había en esos que les estaba diciendo Jesús? ¿Había interés? Había cierta fe, hermanos. Pero no había, óiganlo bien, pero no había entrega. Había fe, había interés, pero no había entrega. Mira, vamos a comparar algo similar a esto. Es cuando tú tienes a un hombre, mujeres, o a una mujer, que tú estás con él, tú lo quieres, tú quieres lo mejor para él y todo, tú te entregas a él, pero a él no le interesas. Es lo que nosotros le mostramos al Señor, hermano. Como un creyente, tenemos fe en el Señor, queremos estar ahí, sí, pero no hay entrega, hermanos. No tenemos entrega a Él. Y tú vívelo en el ámbito que te encuentras. ¿Qué es lo que te limita a no venir? Y tú vas a llegar a algo que no es lo que Cristo te ha mandado a hacer. Entonces, hermano, ser creyente en el sentido superficial puede quedarse en un sentir, en verdades. Sí, yo creo en esto, como que cree que Jesús es el Hijo de Dios, que murió y resucitó. ¿Eso lo crees? ¿Cuántos lo creen? Todos lo creemos. Pero que el discípulo, ¿qué piensa de esto? Va más allá, hermanos. Su fe transforma su vida. Su fe transforma la vida de él. Y la palabra seguir en el contexto griego es imitar, oílo bien, obedecer, someterse, hermanos, significa esa palabra seguir en el griego. Nosotros la conocemos de una forma literal, seguir, sigo. ¿Para dónde va? Yo lo sigo. Pero no te está diciendo lo original eso, de esa forma de seguir. Te está diciendo, imita, obedece, sométete. Es lo que te está diciendo esa palabra. ¿Qué implica? Caminar continuo en obediencia constante.
Hoy la iglesia, yo decido qué días sirvo al Señor. No imitamos, no nos sometemos y no obedecemos. Porque no es un momento, hermano, eso. Es vida lo que nosotros estamos recibiendo. Y eso es lo que tenemos que entender. El momento, hermano, de ser creyente puede ser en cualquier momento. Pero, hermanos, no es tanto eso, sino que lo llevemos como un estilo de vida. Un estilo de vida en que decimos, el Señor es todo para mí, hermanos. Esa es la diferencia que hay. Entonces, vean lo que dice cuando Jesús lo vuelve a confrontar, hermano, esa falsa seguridad. Juan 8:31. Y ahí es donde vemos que ser discípulo no es un momento, es una vida. Fíjense a quién se lo estaba diciendo. Juan 8:31. ¿Y qué dice? Y dice entonces, Jesús le dijo a la gente que creyó en él, ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas. Te voy a leer esta versión. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Qué nos está hablando aquí? ¿A quién le está hablando? Si verdaderamente permaneces en mi palabra. ¿Qué es permanecer en su palabra de Jesús? Obedecerlo, vivirlo. ¿Qué dice? Dice, en mi palabra seréis verdaderamente mis discípulos. Un discípulo no necesita que lo estés acarreando, ni lo estés arreando, hermano. Ni estés diciendo, ¿por qué no viene? ¿Por qué esto? Un verdadero discípulo sabe sus responsabilidades. Un discípulo sabe que él está para servir, porque es un discípulo de Cristo. Fíjense, había personas que habían creído en él, pero Jesús no lo afirma automáticamente como discípulos. ¿Qué les dice? ¿Qué le dijo? A los judíos que habían creído, a la gente que había creído. Ok, ha creído. ¿Ustedes creen? Pero ¿qué les dice Jesús? ¿Tú crees en Jesús, sí o no? Pero ¿qué dice? Si vosotros permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces se está hablando aquí de dos cosas. Unos que habían creído y otros que verdaderamente eran discípulos. Porque muchos creen, pero no quieren ser discípulos. ¿Me estoy dando a entender? Por eso Jesús le dice, si tú, hermano, si tú permaneces en mi palabra, entonces tú eres mi discípulo. No, yo nada más creo. Bueno, pues no eres mi discípulo, porque tú nada más crees, pero no permaneces en mi palabra. Observemos. Esas personas, hermano, ¿habían creído en él, sí o no? ¿Sí? ¿Pero eran discípulos? No. Por eso Jesús tiene que decirles eso. Hermano, algo interesante que tenemos que entender aquí. ¿Qué traduce esta conclusión? Permanecer en su palabra. ¿Qué es lo que nos habla? Y el griego, la idea de permanecer implica continuidad, arraigo, perseverancia. Hermanos, tres cosas. No es emoción momentánea.
No, es fidelidad sostenida en nosotros hacia Él, hermanos. No es momentáneo nada más. ¿Estamos entendiendo? Aquí está la diferencia, hermanos. El creyente, vamos a hablar del creyente y el discípulo. El creyente superficial oye la palabra. Bueno, más superficialmente la escucha. El discípulo permanece en ella. Dos cosas diferentes. El creyente admira a Cristo. El discípulo se somete a Cristo. El creyente añade a Jesús a su vida. El discípulo rinde su vida a Jesús. Como dos cosas diferentes de un creyente y un discípulo. Dos cosas muy diferentes. Cuando un discípulo entiende todos esos aspectos, hermano, hay gente que lo ataca mucho. Es que tú nada más estás metido ahí en la iglesia, tú nada más estás ahí, tú nada más tienes tiempo para esto, no tienes tiempo para eso, porque es un discípulo maduro, un discípulo que ha entendido que rinde su vida a Cristo a servirlo. Porque para mí el vivir es Cristo, dijo Pablo, y morir es ganancia. Yo vivo a Cristo, en las cosas del Señor debo de estar. Jesús le dijo a los rabinos cuando los estuvo evangelizando y hablándole y predicándoles, que le dijo a su madre ya cuando le encontraron, que no sabes que en las cosas de los negocios de mi Padre debo de estar. Entonces Jesús tenía negocios, ¿sí? El evangelio que salva vidas, que transforma mentes, que transforma personas. Ese era su negocio del Señor, hermanos, pero él no cobraba. Y mucha gente lo toma mal. ¿Por qué? Porque no entienden lo que es ser un discípulo, hermanos. Por eso es que el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, dice, no puede ser mi discípulo. Jesús dejó bien claro quiénes son los que son sus discípulos y quiénes no. El que vive mi palabra y la hace es mi discípulo. Pero el que dice que viene en pos de mí, el que no lleva su cruz, hermano, no puede ser mi discípulo. Tú eres creyente, pero no eres discípulo. Hermanos, y fíjense cómo lo dice, no puede ser mi discípulo. No dice, no es un buen discípulo, sino no puede ser. La cruz, hermano, no es un símbolo decorativo. Es un instrumento. ¿Sabes de qué? ¿Para qué era la cruz? ¿Un instrumento de qué? De muerte. ¿Estás entendiendo por qué dijo Jesús? Tome su cruz cada día y sígame. ¿Qué te dijo? Muere cada día y sígueme a ti mismo. Es lo que él estaba diciendo, hermanos. Es lo que el Señor, muchas veces nos negamos a seguir al Señor porque queremos todavía, hermano, lo que nos está dando el sistema, el mundo. No queremos morir a Cristo porque todavía queremos estar ahí en el sistema, hermanos. Queremos estar metidos lo que el mundo nos da y estamos ahí. ¿Cuándo vas a morir? Nunca. Porque a mí el sistema me da vida. Lo que Dios produce muerte, a mí el sistema me da vida. Desafortunadamente lo vemos de esa manera, hermanos. ¿Cuántos lo están creyendo, hermanos? ¿Cuántos lo están entendiendo? Por eso la cruz es un símbolo de muerte. Toma tu cruz, síguelo, para que entiendas qué significa ser un verdadero discípulo del Señor, que deja todo con tal de estar con Él. Muere a sí mismo cada día. Y esto tenemos que tenerlo bien claro, amados hermanos. Ser un discípulo implica morir al yo, hermanos.
Ese yo, que es el que dice, yo pienso, yo creo, a mí me parece, no quiero, no puedo, yo no voy, a mí me importa, no quiero, yo nada más así. Ese es el yo. Ese es el que tiene que morir para que Cristo crezca en la persona, hermanos. Pero es que Cristo no lo manifestamos porque el que está gobernando tu vida es tu mismo ego, tu yo. Cuando una persona está gobernada por el yo, el ego, hermano, siempre hace lo que quiere, que es contrario a Cristo. Y ese es un problema. Esto confronta directamente al cristiano, hermano, cómodo de hoy. Muchos quieren beneficios de Cristo, pero sin el costo del discipulado. ¿Sí o no? Nos enseñaron, tú órale al Señor cuando tengas una necesidad, tú órale cuando estés pasando por necesidad, pero para servirlo a Él no te acuerdas. Porque cada día estás pidiéndole, Señor, es que me está pasando esto, Señor, ayúdame, bendíceme, hazme esto, pero no te vemos casi aquí. ¿Cómo es posible? ¿Cómo sirves al Señor entonces? Es lo que me enseñó la religión. Órale al Señor, Él te va a dar todo lo que necesites. Y eso es lo que a veces vemos, hermanos. ¿Qué quieren también un creyente? Salvación sin redención. Gracia sin transformación. Cielo sin cruz. ¿No? Cristo no llama admiradores, hermano, llama seguidores. A veces admiramos mucho al Señor, pero no lo queremos seguir. El verdadero discipulado, hermanos, nace en la obra de Cristo. Y la iglesia es su obra. La iglesia es lo que Él ha dejado, hermanos. Nosotros somos la obra de Él. La pregunta es, ¿por qué no queremos discipularnos entonces? ¿Quién te puso eso? El hombre. Cristo no solo murió para perdonar pecados, hermanos, sino para formar un pueblo que le obedezca. Vamos a Tito 2:14. ¿Ya lo tenemos? Y dice así: quien dio a sí mismo por nosotros y para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y aquí te lo dice de otra manera, pero es lo mismo. Dio su vida para liberarnos de toda clase de pecado, para limpiarnos y para hacernos su pueblo, totalmente comprometidos ¿a qué? A hacer buenas obras. Entonces lo que te contaron y lo que tú crees no va con lo que Cristo está diciendo. Es totalmente diferente a lo que estás ejerciendo. Porque ¿de dónde van a salir las buenas obras? De su cuerpo, de su pueblo, hermanos. Así es que la cruz no solo nos libra de la culpa, nos libra del dominio del pecado. Por eso, hermanos, que donde hay transformación, hay razones para que, razones serias para examinar si estamos en la verdadera fe o no. Tenemos que examinarnos. Así que la pregunta no es, ¿crees en Jesús? La pregunta es, ¿le seguimos? ¿Permanecemos en su palabra? Hermanos, ¿estamos cada día negándonos a nosotros mismos? Porque creer en Jesús cualquiera, cualquiera lo cree. Incluso los que están allá danzando creen en Él. Pero ¿realmente lo siguen?
¿Realmente la cruz los está matando cada día para que crezcan, hermano, en Cristo? Y esas palabras, hermanos, tenemos que preguntárnoslas día con día. ¿Realmente lo estamos siguiendo? ¿Realmente estamos siendo transformados? ¿Realmente estamos permaneciendo en su palabra día con día? ¿Leemos la palabra día con día, hermanos? ¿Nos damos un tiempo para leer su palabra? ¿Para conocerlo a Él? Hazte esas preguntas. Porque tiempo hay para todo. Pero si tú no quieres darle su tiempo a Él, hermanos, la intención es negarnos cada día a sí mismos y caminar con Él. Cada día, hermanos, que Él se vaya formando en nosotros en obediencia. Recuerda que un dedo no puede estar fuera de la mano. Y donde está el cuerpo de Cristo, ahí tú y yo debemos de estar, hermanos. Porque ese es el llamado al servicio. Ese es el llamado al discipulado, hermanos. No es perder el tiempo. Discipularte no es pérdida de tiempo. Es crecimiento que tú estás recibiendo en Él. Como te lo dije al principio, para situaciones que en algún día en tu vida sucedan, sepas de dónde tomar esas herramientas que Cristo te ha dado para crecer, hermanos. El discipulado no radica en venir a aburrirte, sino en venir a crecer y a formarte. Si crees que vale el discipulado, hermano, tú sabes lo que tienes que hacer. Y recuerda, te lo vuelvo a decir, el discipulado no tiene fecha de inicio ni fecha de final. Porque todos los días que tú entres al discipulado, en el tiempo que sea, es porque has decidido formarte en el Señor. Es como crece la iglesia y es como empieza a servir. La iglesia no va a poder servir nomás porque llegaste muy anímico y decir, ¿qué quiero? Yo vengo a servir, yo vengo a hacer esto. Eso no es servir al Señor, hermano, porque esas fuerzas se te van a acabar muy pronto. Te vas a aburrir, te vas a cansar. Cuando tú decides servir al Señor, primero tienes que venir a prepararte para saber servir al Señor. Entonces, estás haciéndolo de la manera correcta. Hermano, no se trata de venir a dar todo una semana y después ya no diste nada. Se trata de que te formes cada que vienes a discipularte y el día que hagas las cosas los vas a hacer con excelencia porque traes el conocimiento, traes la sabiduría de lo que Dios te ha dado, hermano. En esto radica ser un discípulo del Señor. ¿Te imaginas que los discípulos de Jesús hubieran estado sin entendimiento y sin nada cuando los llevó, cuando Él ascendió al Padre y los dejó solos? ¿Qué fue lo que hicieron ellos? Nomás imagínate. Nada más imagínate, hermano. Si iban a estar viendo unos a otros, iban a decir, ¿qué hacemos? Ya se fue el Señor. ¿Ahora qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? A ver, Pedro, dime, ¿qué vamos a hacer? Pues no sé. Pues dijo que fuéramos a ser discípulos, pero ¿cómo? Es como va a quedar esto. Y no, hermanos, Él ya los había entrenado. ¿Y sabes qué fue lo que hicieron? Cada uno agarró por su lado y empezó a predicar la palabra. Y fue como trastornaron al mundo, hermanos. Fue como trastornaron al mundo, porque no tuvieron miedo de abrir la boca para evangelizar a cualquiera fuera. Hoy mucha gente está a tu alrededor, pero lo que más le comparte son testimonios de tu vida y no lo de Cristo. Le hablas cosas de lo que ellos ejercen y no lo que Cristo quiere que hables de Él hacia ellos.
que te conozcan, que eres hijo o hija de Dios, pero no porque te conozcan nada más, porque te pueden conocer como un creyente, como un simpatizante de Cristo, pero no como un discípulo, porque un discípulo se reproduce y forma a otros. Si esos que están en tu entorno, si esa gente que está en tu vida diaria, esa es la que el Señor te ha puesto para que tú te reproduzcas en ellos, entonces los veremos aquí juntamente contigo. Hermano, la iglesia no va a crecer porque estamos hablando al Señor, manda discípulos, manda gente, Señor. No, la gente tú la vas a reproducir. Eso es lo que no ha entendido la iglesia. Por eso es que hablamos más de lo que el mundo hace que de lo que Cristo está haciendo y ya ha hecho. Y esto tiene que cambiar, hermano. Tiene que cambiar tu modo de pensar, tu modo de vivir, para que Cristo entre a tu vida y empiece a ordenarla. Cambia tu manera de pensar, hermano, para que cambie tu manera de vivir. Al menos que te guste vivir de esa manera. Póngase de pies, hermanos.